Bueno, buenas. Bueno, continuando con nuestro libro de El anhelo de vivir de Irving Stone, estamos con la vida de Vincent Van Gogh. Bueno, pues ya terminamos el capítulo séptimo. Ya nuestro protagonista está en un centro de rehabilitación mental. Como quiera, ha tenido ahí la oportunidad de pintar y ha tenido pues varios, digamos, pues desvaríos que como que pierde un poco la atención y se va aparentemente a ir a otro centro donde existe otro terapeuta especialista en disturbios de, digamos, de los pintores. Vamos a ver qué nos trae el libro octavo. Bueno, seguimos con nuestro club de lectura. Es Auvers, primera exposición de un solo artista. Theo no pudo dormir en toda la noche de ansiedad y partió para la estación de Lyon 2 horas antes de la llegada del tren de Vice. Johanna tuvo que permanecer en casa con el bebé, pero se pasó el tiempo espiando por el balcón del departamento del cuarto piso que habitaban en la Cité Pigalle, deseosa de ver llegar el coche con su marido y su cuñado. La distancia entre la estación de Lyon y la casa de Theo era bastante grande, y a Johanna le pareció el tiempo interminable. Comenzó a temer de que hubiera sucedido algo a Vincent en el tren, pero finalmente divisó un coche abierto que dobló por la esquina de la Rue Pigalle y en el cual dos personas con semblantes alegres la saludaban moviendo las manos. La Cité Pigalle era una calle cortada y de apariencia respetable. Theo vivía en el número 8. La casa tenía un pequeño jardín al frente y un enorme árbol se hallaba plantado justo delante de la finca sobre la vereda. En pocos segundos el coche se detuvo debajo del gran árbol. Vincent subió corriendo las escaleras seguido por Theo. Johanna esperaba encontrarse ante un inválido, pero el hombre que le echó los brazos al cuello tenía aspecto sano y su sonrisa expresaba gran resolución. Parece perfectamente bien. Diríase que es mucho más fuerte que Theo, fue su primer pensamiento, pero no se atrevió a mirarle la oreja. Te felicito, Theo, exclamó Vincent, conservando aún entre las suyas las manos de Johanna. Has elegido una linda esposa. Gracias, Vincent, dijo su hermano sonriendo. Theo había elegido una mujer del tipo de su madre. Johanna tenía los mismos ojos castaños suaves de Ana Cornelia y la misma expresión de simpatía. A pesar de que su criatura solo contaba pocos meses, ya se adivinaba en ella a la futura matrona. Sus rasgos eran tranquilos y llevaba su cabello castaño, claro, sencillamente echado para atrás, reunido en un rodete alto al estilo holandés. Su amor a Theo incluía también a Vincent. Theo condujo a su hermano al dormitorio, donde el bebé dormía en su cuna. Los dos hombres contemplaron a la criatura en silencio y con lágrimas en los ojos. Johanna, adivinando que les agradaría estar solos por un momento, se retiró de puntillas. Cuando iba a cerrar la puerta,
Vicen se volvió sonriendo hacia ella e indicando con un gesto la colchita tejida al crochet de la cuna, dijo: no lo críes entre demasiados encajes, hermanita. Joana sonrió y cerró la puerta tras de sí. Su cuñado volvió a mirar a la criatura y sintió la profunda angustia de los hombres estériles que no dejan dependencia detrás de ellos y cuya muerte se es muerte eterna. Theo pareció leer en sus pensamientos. Aún tienes tiempo, Vicen, le dijo. Algún día encontrarás una mujer que amarás y que compartirá contigo las penurias de la vida. No, Theo, es demasiado tarde. El otro día conocí una mujer que te convendría perfectamente. ¿De veras? ¿Y quién es? La joven que sirvió de modelo a Turgenev para su Tierra Virgen. ¿La recuerdas? ¿Quieres decir aquella que trabajaba con los nihilistas y se ocupaba de pasar papeles comprometedores a través de la frontera? Sí, tu mujer tendría que ser alguien así, alguien que ha conocido las miserias de la vida. ¿Acaso gustaría ella de mí, de un hombre con una sola oreja? El pequeño Vicen se despertó y los miró sonriendo. Theo levantó a la criatura de la cuna y la colocó en brazos de su hermano. Qué suave y calentito es, dijo Vicen, estrechando al niño contra su corazón. Vamos, torpe, no tengas a la criatura de ese modo. Es que estoy más acostumbrado a sostener un pincel que a un bebé. Theo tomó a la criatura y la apoyó contra su hombro, rozando con su cabeza sus rizos castaños. A Vicen le pareció que estaban esculpidos en la misma materia. Y bueno, dijo resignadamente, cada cual su destino. Tú creas en carne viviente y yo creo pintando. Así es, Vicen, así es. Varios amigos del pintor vinieron a verlo esa noche. El primero en llegar fue Aurier, un hermoso joven con largos rizos y doble barba. Vicen lo condujo hasta el dormitorio donde Theo había colgado un ramo de Monticelli. En su artículo, señor Aurier, usted dijo que yo era el único pintor que percibía el cromatismo de las cosas con una calidad metálica semejante al de las piedras preciosas. Mire, a este Monticelli, Fada, lo consiguió muchos años antes de que yo viniera a París. Al cabo de una hora, Vicen desistió de convencer a Aurier y le regaló uno de sus cuadros de cipreses que había pintado en Saint-Rémy en agradecimiento por su artículo. Toulouse-Lautrec llegó exhausto por la subida de las escaleras, pero risueño y obsceno como siempre. Vicen, exclamó mientras les echaba las manos a su amigo, acabo de cruzarme la escalera con un empresario de pompas fúnebres. ¿A quién estaré buscando? ¿A ti o a mí? A ti, Lautrec. No tendría nada que hacer conmigo. Quiero hacerte una apuesta, Vicen, a que tu nombre aparece antes que el mío en su registro. Ha aceptado. ¿Qué apuestas? Una cena en el Café Artens y una velada en la ópera después.
¿No podrían hacer chistes menos lúgubres?, inquirió Theo con una débil sonrisa. En ese momento entró un desconocido, que miró a Lautrec y se instaló silenciosamente sobre una silla en un rincón. Todos esperaban que Lautrec lo presentara, pero éste siguió hablando sin preocuparse del recién llegado. ¿No nos vas a presentar a tu amigo?, inquirió Vincent. Ese no es amigo mío, es mi guardián, repuso Lautrec riendo. Hubo un momento de penoso silencio. ¿No lo supiste, Vincent? Estuve un poco ido durante unos meses. Dicen que fue el demasiado alcohol, por lo tanto ahora me dedico a beber leche. Johanna pasó una bandeja con refrescos. Todos hablaban al mismo tiempo, y la atmósfera no tardó en ponerse pesada del humo de los cigarros, lo que hizo recordar a Vincent los antiguos tiempos de París. ¿Y qué tal está Georges Seurat?, preguntó el artista a Lautrec. ¿Georges? ¿Acaso no sabes? No, Theo no me ha escrito nada de él. ¿Qué le sucede? Se está muriendo de consunción. El médico dice que no llegará a los 31 años. De consunción. Pero si Georges está en perfecta salud. Exceso de trabajo, Vincent, dijo Theo. Hace unos 2 años que no lo has visto, ¿verdad? George trabajó como una bestia. Dormía apenas unas 2 o 3 horas por día y trabajaba todo el resto del tiempo. Ni siquiera su buena madre pudo salvarlo. Entonces el pobre George se irá pronto, murmuró Vincent pensativo. En eso llegó Rousseau, trayendo un paquete de masas hechas en casa como regalo para Vincent. Vino también el Pere Tanguy, llevando el mismo sombrero de paja de siempre, y obsequió a Vincent con una estampa japonesa y un lindo discurso, diciéndole cuán contentos se hallaban todos de volver a tenerlo entre ellos en París. A eso de las 10, Vincent insistió en bajar para comprar aceitunas y obligó a todos sus amigos a comerlas, inclusive al guardián de Lautrec. Si ustedes hubieran visto, como yo, esos huertos de olivos de Provenza, comerían aceitunas durante el resto de sus días. Hablando de huertos de olivos, Vincent, dijo Lautrec, ¿cómo encontraste a las arlesianas? A la mañana siguiente, Vincent bajó el cochecito del bebé al jardincito frente a la casa, a fin de que la criatura pudiera tomar un poco de sol en compañía de su madre. El artista volvió a subir al departamento y permaneció en mangas de camisa mirando a sus cuadros colgados en los muros. Encima de la chimenea del comedor estaba el cuadro que había denominado Comiendo papas. En el living room, un paisaje de Arles y una vista nocturna del Ródano. En el dormitorio, huertos en flor. Por todos lados veíanse enormes pilas de cuadros, provocando la gran desesperación de la criada de Johanna, pues invadían toda la casa. Al revolver el escritorio de Theo, Vincent encontró un grueso paquete de cartas y se sorprendió al comprobar que eran todas las cartas que él había escrito a su hermano. Theo había guardado todas las cartas que Vincent le había escrito desde el día que por primera vez partiera de Sunden para emplearse en la casa Gaupil de La Haya. En total había unas 700 cartas, y el artista se preguntaba por qué su hermano las había guardado. En otro lugar del escritorio encontró los dibujos que había enviado a Theo
desde hacía 10 años. Estaban cuidadosamente ordenados por épocas. Primeramente los mineros y sus mujeres del Borinage, luego los labradores de los campos de Ten, algunos estudios del Haya, los trabajadores de Geset y los pescadores de Cheveninge. También estaban los tejedores de Neunen y después escenas de los restaurantes y calles de París y por último los girasoles y huertas floridas de Arles y el jardín de Saint-Remy. Voy a hacer una exposición mía únicamente, exclamó. Quitó los cuadros de las paredes y comenzó a buscar entre las pilas de pinturas, separándolos por épocas. Seleccionó entre todos los mejores dibujos y pinturas, comenzó a colgarlos en las paredes. En el pasillo de entrada colgó sus primeros estudios del Borinage, en los cuales se veía a los mineros saliendo de las minas, o reunidos alrededor de las mesas de sus chozas, comiendo frugalmente. Esta es la sala del carbón, se dijo. Luego pensó que el cuarto de baño era la habitación menos importante, y ahí colocó sus estudios de Eten que representaban a los campesinos del Brabante. Y esta, naturalmente, es la sala del carbonillo. Después se dirigió a la cocina y colgó ahí sus croquis de la Haya y de la Cheveninge. Sala número 3. Acuarelas. En el cuarto de costura colgó Comiendo papas. Era su primer óleo de importancia. A su lado puso una docena de estudios de los tejedores de Nuene y del cementerio detrás de la iglesia de su padre. En su dormitorio ubicó los óleos de París, aquellos que había colgado en la casa de la Rue Lepic antes de su partida para Arles. En el living room, todos los cuadros que pudo de su época arlesiana, y en el dormitorio de Theo, las pinturas realizadas en el asilo de Saint-Remy. Una vez que hubo terminado, tomó su sombrero, bajó al jardín y paseó a su sobrino en el cochecito, mientras Joana, dándole el brazo, charlaba con él en flamenco. Cuando apareció Theo, poco después de las 12, lo saludó amigablemente y levantando el bebé de su cochecito, dejó a este con el portero y subieron todos charlando con animación. Al llegar frente a la puerta del departamento, Vicen los detuvo. Los voy a llevar a una exposición de Van Gogh, queridos hermanos, dijo. Prepárense, pues, para la prueba. Una exposición. ¿Y dónde? Inquirió Theo. Cierren los ojos y vuélvanlos a abrir cuando yo les diga. Empujó de par en par la puerta y los tres Van Gogh entraron en el vestíbulo. Theo y Joana permanecieron boquiabiertos. Cuando vivía en Eten, dijo Vicen, mi padre me dijo un día que ningún bien podía resultar del mal. Yo le contesté que no solamente podía ser así, sino que el arte debía serlo. Si ustedes me quieren seguir, les enseñaré la historia de un hombre que comenzó toscamente como un niño torpe y que después de 10 años de constante labor llegó a... Pero eso lo decidirán ustedes. Los condujo de pieza en pieza, siguiendo el orden cronológico de sus trabajos. Observaban todos como tres visitantes en una galería de arte que contemplaban el trabajo de la vida de un hombre. Notaron el lento y penoso desarrollo del artista para llegar a la madurez, el cambio radical sobrevenido durante su estado en París y el estallido apasionado de sus creaciones de Arles que compensaban todos los quebrantos de sus años de trabajo, y luego el derrumbe,
los cuadros de San Remy, la lucha desesperada por conservar la inspiración creadora y la caída lenta, lenta. En una breve media hora recapitularon todo el transcurso de la vida de un hombre sobre la tierra. Luego Johanna les sirvió un almuerzo netamente holandés y Vincent se sintió feliz de volver a probar la santa comida del Brabante, la sana comida del Brabante. Una vez que hubieron terminado, los dos hombres encendieron sus cigarros y permanecieron charlando. Deberás seguir al pie de la letra las indicaciones del doctor Gachet, dijo Theo a su hermano. Así lo haré, Theo. Es un especialista en enfermedades nerviosas y si sigues sus consejos te repondrás con toda seguridad. Te lo prometo. Gachet pinta también. Anualmente expone en el Salón de los Independientes bajo el nombre de P. Van Rysel. ¿Y es bueno su trabajo? No se puede decir que lo sea, pero es uno de esos hombres que tiene el genio de reconocer a los genios. Vino a París a los 20 años para estudiar medicina y se hizo amigo de Courbet, Murger, Champlefouri y Proudhon. Solía frecuentar el café de la Nueva Atenas y pronto intimó con Manet, Renoir, Degas, Durante y Claudet. Monet, Daubigny y Daumier estuvieron pintando en su casa muchos años antes de que existiera el impresionismo. No me digas, casi todo lo que posee fue pintado en su jardín o en su living room. Pizarro, Guillaumin, Sisley y Delacroix trabajaron con él en Aubera. En su casa encontrarás cuadros de Cézanne, de Lautrec y de Seurat. Te vuelvo a repetir, Vincent, no ha existido ningún pintor de importancia desde la mitad del siglo que no haya sido amigo del doctor Gachet. Me asustas, Theo. Yo no pertenezco a esa ilustre clase. ¿Vio algún trabajo mío ya? Tonto. ¿Por qué supones entonces el que esté tan ansioso de que vayas a Auvers? No sé. Dice que tus escenas nocturnas alesianas que vio en Los Independientes eran los mejores cuadros de la exposición. Te juro que cuando le enseñé los paneles de girasoles que pintaste para Gauguin en la Casa Amarilla, se le llenaron los ojos de lágrimas. Se volvió hacia mí y me dijo, señor Van Gogh, su hermano es un gran artista. Jamás he visto antes en la historia del arte nada parecido a estos girasoles. Esos cuadros solo harán inmortal a su hermano. Vincent se rascó la cabeza y sonrió. Si el doctor Gachet piensa eso de mis girasoles, creo que nos entenderemos. Especialista en enfermedades nerviosas. El doctor Gachet esperaba en la estación la llegada de Theo y Vincent. Era un hombre nervioso y vivaz, con pronunciada melancolía en los ojos. Estrechó calurosamente la mano de Pise. Sí, sí, usted encontrará en este lugar es un verdadero pueblo de pintores y estoy seguro que le agradará. Veo que ha traído su caballete. Tiene suficientes pinturas. Debe comenzar a trabajar de inmediato. ¿Acepta almorzar hoy en mi casa? Sí. Ha traído algunas telas
Aquí no encontrará el amarillo arlesiano, pero hay otras cosas. Sí, sí, encontrará otras cosas interesantes. Tiene que venir a pintar a mi casa. Le daré como modelo jarrones y mesas que han sido pintadas por todos desde Dublín hasta Lautrec. ¿Cómo se encuentra? Tiene buen semblante. ¿Le parece que le agradará este lugar? Sí, sí, lo cuidaremos bien y haremos de usted un hombre sano. Vincent se alejó unos pasos para contemplar a su gusto el paisaje, y Theo aprovechó para decir en voz baja al doctor: le ruego que vigile cuidadosamente a mi hermano. Si nota cualquier síntoma alarmante, telegrafíeme. Quiero estar aquí cuando no debe quedarse solo, pues hay gente que dice que ta, interrumpió el doctor Gachet. Por supuesto que está loco, pero ¿qué quiere? Todos los artistas lo están. Eso es lo mejor que tienen, y me gusta de ese modo. A veces quisiera estar loco yo mismo. Ninguna alma excelente está exenta de ligera locura. ¿Sabe quién dijo eso? Aristóteles. Lo sé, doctor, pero Vincent es joven, apenas tiene 37 años. Aún le queda la mejor parte de su vida delante de él. El doctor Gachet se quitó su gorro blanco y se pasó varias veces las manos por el pelo. Déjemelo. Sé cómo debe tratarse a los pintores. Lo convertiré en un hombre sano en menos de un mes. Lo haré trabajar y eso lo curará. Le haré hacer mi retrato. Empezará esta misma tarde. Eso le hará olvidar su enfermedad. Vincent volvió a acercarse respirando con fricción el aire puro del campo. Deberías traer aquí a Johanna y al pequeñuelo, Theo. Es un crimen criar a los niños en las ciudades. Eso es. Vengan a vernos algún domingo y pasarán todo el día con nosotros, asintió el doctor Gachet. Gracias. Me agradaría muchísimo. Pero aquí llega mi tren. Adiós, doctor Gachet. Le agradezco por encargarse de mi hermano. Vincent, escríbeme todos los días. El médico y el pintor se encaminaron hacia el pueblo y mientras andaban, el doctor Gachet no dejaba de charlar. Este es el camino principal que conduce al pueblo. Pero venga, subiremos a la colina y verá qué hermoso panorama se divisa desde ahí. No le molesta caminar con su caballete a cuestas, ¿verdad? Hacia la izquierda verá usted la iglesia católica. ¿No notó que los católicos siempre construyen sus iglesias sobre las alturas a fin de que los feligreses tengan que elevar la vista para mirarlas? Dios mío, me estoy volviendo viejo. Cada año esta subida se me hace más pesada. Esos trigales son hermosos, ¿verdad? Auvers está rodeado de ellos. Usted tiene que venir a pintar en los campos. Naturalmente que no encontrará aquí el amarillo intenso que domina en la región provenzal. Sí, ahí a la derecha está el cementerio. Desde él se denomina todo el río y el valle. Le parece que tienen gran importancia para los muertos el lugar donde reposan. Sin embargo, les hemos adjudicado el más bello punto de todo el valle de Oise. ¿Quiere que entremos? Verá qué hermoso se ve el valle desde ahí. Casi puede divisarse a Pontoise. Sí, la reja está abierta. Empújela, eso es. ¿Verdad que es hermoso? Han construido el muro que lo circunda a fin de reparar el viento. Aquí se entierra tanto a los católicos como a los protestantes. Vincent se adelantó unos pasos a fin de escapar al torrente de palabras del médico. Reinaba ahí una profunda paz. Dominábase todos los alrededores, tal como lo había dicho el médico, y el paisaje
Era realmente magnífico. Me hizo bien Me hizo bien mi estado en el sur, dijo Vincent a su compañero. Ahora puedo aprender mejor al norte. Fíjese cómo domina el violeta en las márgenes del río allá lejos. Sí, es verdad. Y qué sano y tranquilo es todo esto. Volvió a bajar la colina atravesando los campos de trigo y pasando cerca de la iglesia. Lamento no poder tenerlo en mi casa, dijo el doctor Gachet, pero desgraciadamente no tengo lugar. Lo llevaré a la posada y vendrá usted todos los días a pintar a casa. Cuando llegaron a la posada del pueblo, Gachet habló con el dueño, quien consintió en dar una habitación con pensión a Vicen por 6 francos por día. Ahora lo dejaré para que se instale un poco, dijo el médico al artista, pero acuérdese que almorzamos a la 1 y no se olvide de traer su caballete. Quiero que haga mi retrato. Usted me enseñará sus últimas pinturas y charlaremos. En cuanto el doctor hubo desaparecido, Vincent tomó sus cosas y se encaminó hacia la puerta. ¿A dónde va?, preguntó el dueño sorprendido. Soy un trabajador y no un capitalista, le repuso Vincent. No puedo pagar 6 francos diarios. Comenzó a caminar por la calle hasta que encontró un humilde café frente a la municipalidad que se llamaba Rabox y donde consiguió una pieza con pensión por 3 francos 50 diarios. El café Rabox era el lugar de reunión de los campesinos y labradores que trabajaban en los alrededores de Auvers. Detrás del café hallábase el billar, que constituía el orgullo del dueño. Desde su ventana, Vicen podía ver la iglesia católica y parte del muro del cementerio. Tomó su caballete, sus tubos de pinturas y pinceles y el retrato de una alesiana y partió en busca de la casa de Gachet. Siguió el camino principal hasta que encontró una encrucijada de donde partían 3 caminos. Tomó el del centro, como le había indicado Gachet. Caminaba lentamente y a medida que avanzaba pensaba en el médico bajo cuyo cuidado lo había dejado su hermano. Notó que las casas eran cada vez más bellas e importantes. Por fin llegó frente a la del doctor Gachet e hizo sonar la campanilla de bronce, apareciendo de inmediato el dueño de casa, quien lo hizo subir a la terraza rodeada de flores. La casa constaba de 3 pisos y estaba sólidamente construida. Luego el médico lo llevó hacia los fondos del jardín, donde estaban el gallinero lleno de patos, gallinas, pavos y otros animales. Después de haberle narrado con lujo de detalle la historia de cada uno de sus animales, lo condujo al living room. La habitación era grande y quedaba al frente de la casa, pero solo tenía 2 pequeñas ventanas. A pesar de su tamaño, apenas sí había espacio para que estuviera en ella los 2 hombres, tan repleta de muebles y de chucherías estaba. Gachet iba de un lado para otro, enseñándole las cosas a Vincent, poniéndole entre las manos los objetos más heterocitos y volviéndoselos a quitar antes de que ése tuviera siquiera tiempo de verlos. Ve ese ramo de flores en ese cuadro de la Croix. Usó ese florero para colocar las flores y esa silla. Courbet se sentó en ella para pintar el jardín desde la ventana.
¿No le parece que estas fuentes son exquisitas? Me las trajo de Molinas de Japón. Claude Monet utilizó una de ellas para una naturaleza muerta. Tengo el cuadro arriba. Venga, se lo enseñaré. A la hora de la comida, Vincent se encontró con Paul, el hijo de Gachet. Era un muchacho hermoso y baracho, de unos 15 años. Gachet, que era enfermo del estómago y no podía dirigir bien, sirvió un almuerzo de 5 servicios. Vincent, que estaba acostumbrado a las lentejas y pan negro de San Remy, al cabo del tercer servicio no pudo continuar más. Y ahora empecemos a trabajar, exclamó el doctor, una vez que hubieron terminado de comer. Quiero que haga mi retrato, Vincent. ¿Le parece que pose tal cual estoy? Me parece conveniente esperar a que lo conozca mejor antes de hacer el retrato, doctor, repuso el artista, pues de lo contrario temo no interpretarlo bien. Tal vez tenga usted razón, pero seguramente querrá pintar algo, ¿verdad? ¿Me dejará mirarlo mientras trabaja? Estoy ansioso de verlo pintar. He notado un rincón del jardín que me agradaría hacer. Bien, bien. Yo mismo le instalaré el caballete. Paul, lleve el caballete del señor Vincent al jardín. Usted nos indicará dónde quiere que lo coloquemos y yo le diré si ya algún otro pintor ha reproducido ese lugar. Mientras Vincent trabajaba, el doctor se movía de un lado a otro, gesticulando, hablando y profiriendo exclamaciones sin parar un instante. Sí, sí, esta vez, está bien. Cuidado, estropeará ese árbol. Oh, sí, tiene razón. No, no, basta de cobalto. Aquí no estamos en Provenza. Ahora comprendo. Es extraordinario. Cuidado, cuidado, Vincent. Ponga un toque de amarillo en esa flor. Sí, así. ¿Cómo hace usted vivir las cosas? No, no, le ruego, tenga cuidado. Ah, sí, tiene usted razón. Es magnífico, sorprendente. Vincent soportó las contorsiones y el monólogo del doctor cuanto pudo hasta que finalmente le dijo: Mi querido amigo, ¿no le parece que es contraproducente para su salud que se agite en esa forma? Usted como médico debería saber lo importante que resulta conservar la tranquilidad, pero Gachet no podía conservar la tranquilidad cuando alguien pintaba. Cuando Vincent terminó su ligero estudio, entró de nuevo en la casa con el doctor Gachet y le enseñó el retrato de las Arlesiana que había traído. Después de haberlo observado con ojos críticos durante un buen rato y haber discutido volublemente consigo mismo respecto a sus médicos, dijo: No, decididamente no lo comprendo. No comprendo lo que usted ha tratado de expresar en ese cuadro. Nada de particular, contestó Vincent. Esa mujer es la síntesis de las mujeres salesianas nada más. Traté sencillamente de interpretar su carácter por medio de colores. Ah, exclamó el médico con pena, no llego a comprenderlo. ¿Me permite echar un vistazo a los cuadros que tiene en su casa, doctor? Por supuesto, por supuesto. Mientras tanto, seguiré estudiando a esta alesiana para tratar de comprenderla. Vincent, amablemente conducido por Paul, se entretuvo durante más de una hora contemplando la hermosa colección de Gachet, dismeinada por su casa. Tirado descuidadamente en un rincón, encontró a un guillaumin que representaba a una mujer desnuda, echada sobre una cama. La tela comenzaba a deteriorarse y mientras Vincent la estaba examinando, apareció el doctor Gachet, presa de gran agitación, y comenzó a hacerle gran cantidad de preguntas acerca de la arlesiana.
¿Y usted estuvo mirándola todo ese tiempo? Inquirió Vincent sorprendido. Sí, sí, me parece que comienzo a comprenderla. Disculpe mi presunción, doctor Gachet, pero este es un magnífico guillaumin. Si usted no le hace poner un marco conveniente, pronto estará arruinado del todo. Pero Gachet ni siquiera lo oyó. Usted me dijo que siguió a Gauguin en el dibujo. No concuerdo con usted. Esa oposición de colores mata su feminidad. No, no la mata, pero, en fin, voy a volver a mirarla. Poco a poco, creo que la comprenderé. Pasó todo el resto de la tarde contemplando la alesiana, haciendo infinidad de preguntas a su respecto y hablándose a sí mismo. Cuando cayó el sol, la mujer lo había conquistado por completo. Qué difícil es ser sencillo, comentó por fin exhausto mirando a un retrato. Así es, esa mujer es hermosa, hermosa. Jamás sentí semejante profundidad de carácter. Si le agrada a usted, doctor, dijo Vincent, es suya, lo mismo que la escena que hice del jardín. Pero, ¿por qué me regala esos cuadros, Vincent? Tienen valor. Tal vez dentro de poco tenga usted que cuidarme y yo no tengo dinero para pagarle. Le pago con cuadros. Pero yo no lo cuidaré a usted por dinero, Vincent. Lo cuidaré por amistad. Perfectamente. Entonces acepte estos cuadros como el obsequio de un amigo. No se puede pintar un adiós. Y Vincent comenzó de nuevo su vida de pintor. Se acostaba a las 9, después de haber pasado un rato mirando a los trabajadores jugar al billar bajo la lámpara del café Rawbox. A la mañana se levantaba a las 5. El tiempo estaba hermoso y el sol brillaba suavemente sobre los campos verdes del valle, pero como consecuencia de su enfermedad y sus periodos de forzada inactividad, su pincel parecía querer escapársele de los dedos. Pidió a Theo que le enviaran los 60 estudios al carbón de Barguet, pues deseaba copiarlos, temiendo que si no volvía a estudiar las proporciones y el desnudo, otra vez no podía seguir adelante. Anduvo buscando por el pueblo para ver si encontraba alguna casita en la cual podría instalarse permanentemente, y se preguntaba si Theo estaba en lo cierto cuando decía que en el mundo debía haber alguna mujer que consintiera en compartir su vida. Deambuló algunos de los cuadros, desambló algunos de los cuadros que había hecho en San Remi, deseoso de retocarlos y mejorarlos, pero su repentina actividad solo fue momentánea, el reflejo de un organismo que era aún demasiado fuerte para ser destruido. Después de su prolongado encierro en el asilo, los días se le hacían largos como semanas y no sabía cómo emplearlos, pues carecía de fuerza para pintar durante todo el día y hasta la voluntad para ello. Antes de sufrir su accidente en Arles, los días le parecían siempre demasiado cortos para todo lo que quería pintar y ahora se le hacían interminables. Pocas eran las escenas de la naturaleza que le tentaban, y cuando trabajaba lo hacía con toda calma, casi con indiferencia. Esa pasión afiebrada que se apoderaba de él
Antes, cuando pintaba, la había abandonado por completo, y si no terminaba su tela el mismo día, la empezaba, ya no le importaba. El doctor Gachet era el único amigo que tenía en Auvers, el médico, que pasaba la mayoría de sus días en su consultorio de París. Venía a menudo al Café Rabox al anochecer para mirar los cuadros de Vicent, y éste se preguntaba por qué el médico tenía esa expresión de desaliento. ¿Se siente usted desgraciado, doctor Gachet?, le preguntó un día. Ah, dice, hace tantos años que trabajo y he hecho tan poco bien. Los médicos solo ven el dolor, siempre el dolor. Sin embargo, gustoso cambiaría mi, mi profesión por la suya, doctor. No, dice, ser pintor es la cosa más maravillosa del mundo. Toda mi vida quise ser artista, pero solo disponía de una hora de aquí y de allá. Hay tantos enfermos que necesitan de mí. El doctor Gachet se arrodilló y sacó de debajo de la cama de Vicent un montón de cuadros, y contemplando uno que representaba un hermoso girasol, exclamó: si yo hubiera pintado un solo cuadro como este, Vicent, consideraría mi vida justificada. Empleé años enteros aliviando el dolor de la gente, pero al final se mueren lo mismo. Entonces, ¿de qué sirve mi trabajo? En cambio, esos girasoles suyos curarán el dolor del corazón de la gente, les darán alegría durante siglos y siglos. Y ahí por qué considero que usted tuvo éxito en la vida, y es por eso que debería considerarse un hombre feliz. Algunos días más tarde, Vicent pintó el retrato del doctor con su gorro blanco y su bata azul, sentado cerca de una mesa roja donde se veía una planta con flores púrpuras y un libro amarillo. Una vez que lo hubo terminado, se percató de que se parecía bastante al retrato que había hecho de sí mismo en Arles poco antes de la llegada de Gauguin. El médico estaba loco de alegría con su retrato y no cesaba de alabar al autor, insistiendo para que Vincent hiciera una copia para él. Cuando el artista consintió, su alegría no tuvo límites. ¿Usará usted mi máquina de imprimir que está en el desván? Vincent exclamó. Iremos a París a buscar todos sus cuadros y usted hará litografías de todos ellos. No le costará un solo centavo, ni uno solo. Suba conmigo, verá mi taller. Subieron por una escalera de mano y abrieron una trampa en el techo para entrar en el desván. Este se hallaba tan aseado de fantásticos implementos, tan atestado de fantásticos implementos, que Vincent creyó encontrarse en el taller de algún alquimista de la Edad Media. Al volver a bajar, el pintor notó que el desnudo de Guillaumin aún se hallaba tirado en un rincón. Doctor Gachet, dijo, insisto en que haga poner un marco a ese cuadro. Está dejando arruinar una obra maestra. Sí, sí, lo haré. Cuando vamos a París a buscar sus telas, podrá usted imprimir todas las litografías que desee. Yo le suministraré los materiales. Así pasó mayo y junio. Vicent comenzó a hacer un cuadro de la iglesia sobre la colina, pero ni siquiera se molestó en terminarlo. Haciendo prueba de gran perseverancia, logró pintar un trigal que realizó estando semiacostado entre el trigo. Hizo también un gran cuadro de la casa de la señora de Dauphin y otro de una casita blanca en medio de unos árboles.
pero ya no encontraba placer en pintar. Trabajaba por costumbre, porque no tenía otra cosa en que ocuparse. Las escenas de la naturaleza que antes lo habían entusiasmado lo dejaban ahora indiferentes. Indiferente. Bueno, pues así está la situación de nuestra lectura. Aquí vamos a concluir la lectura del día de hoy. Bueno, estamos ya tan cerca del final que quisiéramos, vamos una vez mejor a continuar para terminar. Pero esto lo veremos en la siguiente lectura. Por lo pronto, hoy terminamos. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.